Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga, amigos. Un video más, el 31 de esta serie. No existe otro evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos viendo en el video anterior, en el 30, cómo Dios desde el primer siglo empezó a establecer su iglesia a través de muchas iglesias independientes una de otra. Hablando en cuanto a su gobierno humano, o sea, los pastores, los profetas, los maestros, los evangelistas, todo el cuerpo de alabanza y todo lo que en el liderazgo cristiano estableció Dios en su cuerpo, en cada iglesia local, lo estuvimos viendo a detalle en el anterior. Hoy veremos, en este tema de hoy es, ¿quién es el vicario de Cristo Jesús? ¿A quién Dios dejó en la tierra a representar a Jesucristo, a representar a Dios Padre, a establecer su palabra, a colocar su palabra en los espíritus de los hombres, a revelar su palabra sin lujo de detalle y con la pureza de la cual Dios la estableció y la dejó con sus siervos escrita, pero que solo espiritualmente se puede entender, la podemos recibir y se puede implantar en nuestro espíritu, en nuestro corazón, solamente por Dios mismo. Él es el único que puede revelarnos su palabra y colocarla en nosotros. Es decir, puede haber millones de personas en el mundo que conozcan de memoria la Biblia, pero no tienen implantado en su espíritu el contenido espiritual de la Biblia. No entienden y no produce efectos en ellos para transformarlos hacia la gloria de Dios, hacia la imagen de Cristo, hacia la prosperidad espiritual que Dios da a sus hijos cuando nos sometemos y obedecemos a Cristo y andamos en Cristo fielmente. Entonces, por medio de religiones cristianas y por medio de dogmas de fe que han inventado a través de siglos y por medio de iglesias que se han fundado en estos últimos tiempos con falsas enseñanzas, falsas doctrinas, hablando entre todas, se ha desviado de la verdad mucho cristianismo. Hay mucha apostasía de la fe original de los apóstoles y la iglesia más grande es una de ellas, como también muchas otras iglesias que son de mentira, falsas, sectas y también doctrinas que parecieran ser de la verdad y no lo son. Pero Dios dice en su palabra que los que son sus hijos no tendríamos ninguna duda de cuál es la verdad, no tendríamos problemas en que Él nos mostrara la verdad a cada uno de sus hijos. Lo dice en 1 de Juan 2:20 y 2:27, que el Espíritu nos enseña la verdad y no tenemos necesidad. Nos dice en el libro de Hebreos que Él colocaría la ley en nuestro corazón y nuestra mente a través de Cristo, a través del Espíritu. Entonces, eso disfrutamos los que hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús. Antes de que toquemos el tema de quién es el vicario que representa solo a Cristo en la tierra, ¿acaso puede ser un hombre él capaz de hacer eso? ¿Acaso puede ser él o sería mismo Dios a través del Espíritu Santo? Pues la respuesta nos la da la Biblia, nos la da Dios a través de la Biblia, pero tenemos que conocerla para primero leerla, ver si está ahí, y segundo, creerlo, porque sin fe es imposible agradar a Dios y sin fe no vamos a avanzar nada y vamos a seguir siendo engañados por nuestras religiones, nuestras creencias, nuestras tradiciones cristianas y nunca iremos a ver a conocer a Dios ni nunca viviremos en santidad conforme Dios lo exige, conforme Dios lo establece en su palabra para cada uno de sus hijos. Y entonces no tenemos herencia con Él por más que nos confiemos en nuestra iglesia. Entonces, ¿quién será el vicario de Cristo? Y por eso es importante, antes de ver los temas y los pasajes donde Dios nos va a demostrar quién es el vicario de Cristo y quién no puede serlo, lo vamos a ver ahorita. Es importante que demos un repaso así rapidísimo de la importancia que le demos tú y yo a la palabra de Dios, a la Biblia en nuestra vida. Si tú no tienes a la Biblia como la autoridad máxima de parte de Dios, como su testamento, donde podemos obtener su herencia y está escrita allí y tenemos que creerlo y tenemos que creerle a Él, si nada más creemos que Dios existe, si nada más nos imaginamos que lo amamos y que nos portamos bien, si nada más nos decimos hijos de Dios y cristianos porque tenemos sacramentos o tenemos fe en una iglesia cristiana
y hacemos parte de las misas, cultos y rezos, pero mi vida no es un reflejo para la gloria de Dios. Mi vida no sigue creciendo en santidad y justicia de Cristo en mí. Mi vida no solamente tiene comunión con Dios y Dios haciendo una obra en mí, sino que te creo tantas cosas, tantas dogmas de fe, tantos sacramentos, tantas mentiras. En mi vida sigue llena de mentira, de pecado, de maledicencia, de malas actitudes, de muchos errores morales. Y creo que como quiera así es el cristianismo y así es la salvación. No tengo idea entonces quién es Dios, cómo es su salvación. Entonces, si la palabra de Dios no es mi autoridad máxima, es decir, si yo tengo como la palabra de Dios que sí es de Dios, pero aparte tengo que mi iglesia también es de Dios y ella tiene el mismo poder que la Biblia, ahí me meto en un problema grave con Dios. Ahí estoy desechando lo que Dios me dice que solo su palabra debe ser la autoridad, la guía, la verdad, la que alumbra mi camino, la que alumbrará mis pies, la que es luz, la única que me puede dar el Espíritu Santo, la revelación adecuada de ella, para yo no ser engañado y para yo crecer en salvación a través de ella y el Espíritu Santo, usándola a ella y del poder y la gracia de Cristo. Pero si aparte de la iglesia, el magisterio de la iglesia le doy esa autoridad y digo que todo ese magisterio, todos los líderes a través de los siglos, todo lo que ellos escribieron, todo lo que ellos transmitieron como fe, como dogmas de fe, como establecer sacramentos, que no tienen nada que ver con los apóstoles de Cristo, que no tienen que ver nada con los profetas de Jehová de los ejércitos, que no tienen que ver con nada con la Biblia ya establecida, que incluso esas iglesias cristianas pregonan que también ellos la leen y la enseñan. Es una mentira, porque no están enseñando lo que los apóstoles enseñaron, porque no se están sometiendo a lo que los profetas dijeron, porque no están siendo fieles en guardar la palabra de Dios y enseñarla como tal. Y eso pasaba ya en el primer siglo y lo leemos en la Biblia del Nuevo Testamento, tantos errores, tantas desviaciones, falsos maestros, falsos profetas que cambiaban las enseñanzas doctrinales de los apóstoles y desviaban de la fe a muchos creyentes que no eran muy constantes ni disciplinados en la oración, en la lectura, ni en la comunión con Dios. Entonces, estando en riesgo una salvación tan grande en la eternidad, ¿dónde la pasaremos? ¿En el cielo o en el infierno? Es de vital importancia que le demos la autoridad adecuada y debida para empezar, si soy hijo de Dios, a la Biblia, que es la palabra de Dios. Si todavía no la conozco, necesitamos de inicio, por fe, darle la autoridad como la máxima revelación de Dios, como la única revelación de Dios y como la única verdad de Dios que está escrita ya por sus siervos. Y en esa actitud nosotros tomarla y leerla para nuestra vida y darle ese lugar, no a la iglesia, no a los líderes espirituales, no los que escriban sus teologías, sus estudios de Biblia, no, a Dios, sus siervos y su palabra, independientemente que Dios use siervos, maestros, profetas para escribir estudios bíblicos que nos ayuden a fortalecer más y más las mismas doctrinas de los apóstoles, no otras, ni no diferentes, no, ni no nuevas, mucho menos nuevas, ya no hay más revelación, se acabó en el primer siglo con los discípulos de Cristo. Entonces yo voy a pasar unos textos ahorita rápido, nada más para que hagamos énfasis en que debemos de darle la autoridad a la Biblia y luego entraremos con el tema del vicario de Cristo. Primero hagamos una oración. Padre, te doy gracias por este nuevo día que nos concedes y te suplico, Padre, de tu ayuda, de tu auxilio, tu pronto auxilio. Necesitamos como vasos de barro, mi Dios, la ayuda de tu Espíritu Santo, para que tú seas predicando tu palabra a través de mi boca, para que tú seas dándome a mí la capacidad que solo puede provenir con ti por tu gracia, de ti, para poder yo predicar esta enseñanza y no salirme ni a diestra ni a siniestra de tu verdad. Y que sea yo con temor y temblor y reverencia ante ti, Padre, hablando tu verdad. Y que tú ayudes a los que escuchen, Padre, a recibirla, para que escapen de engaños, para que escapen de propias creencias, de tradiciones de siglos religiosos cristianos que los tienen cautivos en emociones y sentimientos
pero fuera de la verdad, y que por eso no pueden ser libres del pecado, y por eso no obtendrán eternidad si mueren ahorita, irán al infierno, para que escapen del engaño, lleguen a la salvación en Cristo, vivan solo en Cristo y para Cristo, y puedan darte a ti gloria en espíritu y en verdad, como a ti te agrada, y como todos, también a ellos les va a agradar si te llegan a conocer. Ayúdanos, Padre, a recibir esta enseñanza. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver varios pasajes. Primero, en Micaías, capítulo 4, y en Isaías, exactamente te voy a decir el pasaje. En Micaías 4:2 y en Isaías 2:3, la Biblia nos dice que de Jerusalén y de Sión, o sea, solamente de los judíos vendría la ley de Dios, la palabra de Dios. Tú lo puedes leer en Isaías 2:3, en Miqueas 4:2. Desde el Antiguo Testamento Dios nos dijo, nada más de mis profetas y nada más de mis apóstoles, judíos todos, voy a dejar escrita la palabra. Y Él les mandaba que escribieran en un libro y que escribieran en un libro y que escribieran en un libro. Y también entonces en el Nuevo Testamento, ¿cómo saber si son los apóstoles los que deben de haber escrito solamente el Nuevo Testamento y nada más poner la autoridad para nuestras vidas de parte de Dios de ellos? Y ningún otro apóstol del siglo II, ni vicario de Cristo del siglo III, IV, V, VI, ni ninguna iglesia cristiana de ningún siglo cambiando las verdades apostólicas y proféticas de Dios que Él estableció y que Él mismo dice en la palabra que no le agregáramos nada a su ley, no le quitáramos nada a su palabra, ni le agregáramos nada que Él ya dejó con sus judíos. Por eso Cristo le decía a la samaritana, de los judíos vendrá la salvación, porque yo soy judío el que los salva y porque con judíos dejaré mi verdad escrita. Entonces, tenemos que creer esto, a disciplinarnos y someternos a Dios en esta verdad, si queremos conocer la verdad y ser libres y salvarnos. Entonces, dice en Juan, en el 17, del 17 al 20, dice el Señor Jesucristo, cuando ya está a punto de partir al cielo, orando por sus discípulos, los que dejarían escrita la Biblia del Nuevo Testamento, dice, santifícalos en tu verdad, Dios, tu palabra es verdad. Y lo dice el 20, mas no te ruego solamente por estos, por mis discípulos, sino también por los que han de creer en mí a través de los escritos de ellos, a través de las palabras de ellos. Y las palabras de ellos, en el momento que ellos estaban vivos, a los que las predicaron, muchos se convirtieron a Cristo. Pero también muchas de las cartas de Pedro, de Juan y de Pablo y de los apóstoles de Santiago, de Judas, esas cartas convirtieron a muchos cristianos. Y Dios decidió, en su soberanía y en su poder, escoger cuáles cartas nos quedarían en el Nuevo Testamento. El Evangelio de Marcos, Lucas, de Mateo, el Evangelio de Juan, quedarían también como los 4 evangelios, como cada carta, por ejemplo, del doctor Lucas, el de Hechos, el libro de Hechos, como también cada una de las epístolas paulinas, como las de Pedro y las universales de Juan, como la de Judas, Santiago, la carta, cada una de estas cartas, las de Hebreos, nos quedarían por la soberanía de Dios, por su poder, para que fuera nuestro testamento. Entonces, no pierdas de vista la verdad por estar pensando quién fue el que escogió las Biblias. ¿Quién fue el que puso la Biblia para que fuera la Biblia? Eso no tiene nada que ver, te voy a decir por qué. En el Antiguo Testamento, los judíos acomodaron la Biblia. Los judíos armaron la Biblia y los judíos mataron a Dios. Entonces, no te bases en quién armó la Biblia. Los judíos que tenían la Biblia en la mano mataron a Dios, mataron a Jesucristo. Los judíos que tenían la misma Biblia, el Torá, en sus manos, el sumo sacerdote, el mero representante de Dios que todo el pueblo amaba y le besaba las manos, él mismo mató a Dios, él mismo, y todos los líderes con él, y mucho pueblo que estaban sometidos a esa religión judaica, mataron a Jesucristo. Y estaba escrito en Isaías 53, en Isaías 2:3 como ahorita, en Isaías 9 que un niño nos es nacido. Estaba escrito por todo el Antiguo Testamento que Jesús vendría, y no lo pudieron ver. Por su orgullo, soberbia de que ellos eran los únicos, eran los representantes de Dios,
Y así pasa en las iglesias cristianas orgullosas, mentirosas de ahora. Creen que son los únicos porque vienen del primer siglo, pero cambiaron las doctrinas originales. Por eso hoy veremos lo del vicario de Cristo, quién es, pero sigamos viendo este mapa para darle la autoridad, cómo Dios designó que sus apóstoles escribirían. En Efesios 2:20 dice la Biblia que nada más nos edificáramos en la verdad de los apóstoles, en las doctrinas de los apóstoles de Cristo, no otros nuevos, no, de los de Cristo, y en los profetas de Cristo del Antiguo Testamento. En 2 de Pedro 1:2 dice, yo no dejaré de recordarles siempre, dice Pedro a la iglesia, estas cosas que les he estado hablando, que ustedes ya las sepáis, para que las sepáis, y para que estén confirmados solamente en la verdad presente, dice Pedro. Ustedes van a estar confirmados en la verdad de ahorita, no en nuevas verdades que van a estar sacando nuevos apóstoles mentirosos, o apóstoles que no son judíos, y que Dios no dijo que de otras nacionalidades en otros siglos pusieran nuevos dogmas de fe. No se crean, por eso está escrita la verdad, para que no se dejen engañar. En 2 de Tesalonicenses 2:15 dice Pablo, hermanos, estén firmes, retengan la doctrina, las enseñanzas que ya han aprendido, ya sea por palabra de nosotros los apóstoles de Cristo o por carta nuestra, nada más, no nuevos apóstoles ni nuevas cartas, nada más, retengan esa enseñanza, esa doctrina. En 1 Corintios 15:1 y 2 dice Pablo también a otra iglesia, el evangelio que yo les he predicado, en el cual ustedes ya lo recibieron, el cual también están perseverando solamente en ese evangelio, en el cual asimismo, si lo llegan a retener, esa palabra que yo les he predicado, la retienen, entonces van a ser salvos. Si no creíste, en vano. Si no retienes si no retienes las enseñanzas que yo te he dado desde el principio, en vano vas a creer el tiempo que estés creyendo. Entonces dice, vas a estar creyendo. Entonces dice que creíste en vano. En 2 de Pedro 3:16 hace énfasis Pedro que las cartas que escribió Pablo son muy difíciles de entender, que se necesita tener oración, ayuno y consagración a Dios para poderlas entender, que son muy espirituales. Y advierte Pedro que los que no leen, los que no oran, que son indoctos, que son inconstantes en la fe, las cambian lo que significan para su propia perdición. Acomodan el amor, por ejemplo, un ejemplo. Hay quienes dicen que Dios ama y que te puedes acostar con el sexo de tu mismo sexo, te puedes casar mujer con mujer, hombre con hombre, y que Dios no lo ve mal. Y hay hasta iglesias cristianas en estos géneros de homosexuales y que dicen que Dios está contento con ellos y Dios con ellos porque Dios es amor. E interpretan mal los versos bíblicos, quitan los versos donde Dios advierte que la homosexualidad va en contra de la naturaleza que Él creó y es pecado y es condenación eterna, y acomodan. Y así en cada área de la vida del ser humano cambiamos el significado de la Biblia si la acomodamos a nuestra conveniencia. Y así religiones completas la han cambiado por su pecado, por orgullo, por poder, por soberbia, por ser los únicos, porque son los primeros, por lo que tú quieras y mandes, pero no dan las doctrinas apostólicas en sus iglesias. Cambiaron porque creen que ellos tienen autoridad de cambiarla porque son cátedra, son infalibles, y Dios no quería eso precisamente sabiendo que el hombre es pecador y va a cambiar las doctrinas originales. Por eso vamos a ver quién es el vicario de Cristo. Judas 1:3 dice, hablando de falsos maestros, dice, con gran solicitud yo tenía de escribirles de nuestra común salvación, porque es necesario escribirles que contiendan ardientemente por la fe que una sola vez ha sido entregada a la iglesia. Una sola vez es esa fe, una sola vez esas cartas, una sola vez la verdad presente, dice Pedro, una sola vez retengan nada más lo que enseñemos nosotros los apóstoles, dice Pablo. Y en Gálatas 1:8-9 dice Pablo, si un ángel del cielo viene, si una aparición, una virgen, un ángel, un Jesucristo se aparece del cielo y les dice, háganme templos a mí, háganme imágenes y cárguenme por todas las ciudades, por favor háganme templos a mi nombre en todas las naciones, yo también tengo poder. Si les viene a cambiar el evangelio original, sean malditos, eso es del diablo, son mentiras. Se aparece como ángel de luz
nos advierte Pablo. En 2 de Juan 1:9 dice, cualquiera que se extravía, dice el apóstol Juan, no persevera en la doctrina de Jesucristo, él no tiene a Dios. El que no persevera en las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, no tienen a Dios, aunque hablen de Dios y crean en Dios, no lo tienen. Pero el que persevera en la doctrina, este sí tiene al Padre y tiene al Hijo. En 1 Timoteo 4:16 le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado con la doctrina que ya te enseñé y que nomás los apóstoles enseñamos, persevera en ello para que te salves. Tienes que perseverar en la única doctrina, no en las nuevas que van a estar inventando, para que te salves y se salven los que tú les enseñes esa misma doctrina nuestra apostólica. Y en el 4:1 de Timoteo dice, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos van a apostatar de la fe muchos cristianos creyéndose mentiras de falsas enseñanzas, falsos dogmas, falsos sacramentos, que son demonios engañando a religiosos que están escuchando y creen que son Dios, que oran y creen que son Dios y cambian lo que estableció Dios con sus apóstoles. Por eso nos dijo que nada más los que creyeran con las palabras de los apóstoles de Cristo, no de los nuevos apóstoles, no de lo que no son judíos. Por eso advirtió que solo de Jerusalén saldría la palabra. Por eso advirtió que nada más de las cartas de Pablo y de Pedro y de Juan y de Judas, que nada más esas cartas hablarían la verdad, no nuevas verdades, la verdad presente. Tenemos que darle esa autoridad para lo que ahora sigue, que vamos a entrar en el tema del vicario de Cristo. Si yo no le doy la autoridad con lo que ya vimos a la Biblia, a la palabra de Dios y a Dios mismo, pues no tengo parte ni suerte con Dios. Déjame te explico. Si a pesar de todos los textos que hemos estado viendo hasta ahorita, yo digo, no, mi magisterio también, a través de los siglos, ellos también estaban transmitiendo nuevas fuentes de fe, nuevos dogmas de fe, ellos también son representantes de Cristo. Pero eso te dicen ellos. Aquí si tú quieres creer en Dios, créele a Dios, no le creas a ellos. Si tú quieres creer en Dios, créele a Dios. Dios dice que Él iba a dejar a sus discípulos para escribirnos la verdad. No te creas cuál viene del primer siglo. No te creas quién armó los libros de la Biblia para como la tenemos hasta ahorita en la mano. ¿Eso qué tiene que ver? Nosotros tenemos en la Biblia en la mano del Antiguo Testamento como la tenían los judíos, los salmos, los profetas mayores y menores, los proverbios, tenemos todo lo Torá, igual que lo tenían ellos y mataron a Cristo. Entonces no te bases en quién armó la Biblia, básate lo que Dios dice, lo que Dios establece, porque los hombres, tú ves todo el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios se rebeló a Dios con toda Biblia, desecharon la Biblia. También está escrito en el Nuevo Testamento que van a apostatar de la fe la iglesia y va a rechazar a Cristo. Van a andar en pecado, van a andar mundanos, paganos, creyendo que le sirven a Dios. Entonces, si hay tanto engaño y mentira ahorita con tanta religión como está escrito, creámosle a Dios. Si tú le crees a tu magisterio no te va a salvar. Si tú le crees a tu iglesia tan bonita y religiosa, esa no te va a salvar. Si tú le crees a las apariciones del cielo, no te van a salvar. Dios te va a salvar con su sacrificio en la cruz de su Hijo, pero que sigas la verdad por el Espíritu Santo y en el Espíritu Santo. Pero si tú no estás siguiendo la verdad apostólica, no tienes al Espíritu Santo, por más que te griten que lo tienes con sacramentos. Y la intención aquí es que te salves, no estar peleando creencias de una religión y otra como lo percibe la mayoría. Aquí se trata de oír a Dios, creerle a Dios, por poner a Dios como nuestra autoridad máxima, no el magisterio, no la iglesia. Si no das ese paso de fe, si no te das oportunidad a tu alma de humillarte delante de Dios y reconocer que puedes estar equivocado y ponerte a leer la verdad y escudriñar la verdad para que escapes de engaños, no vas a tener oportunidad del resto de tu vida en esa actitud. La idea es que te salves. Esa es la idea, es lo que quiere Dios. Entonces, empezando la doctrina del vicario, es importante que puedas ver, como viste, que nada más los apóstoles edifican a la iglesia. Nada más los escritos de los apóstoles establecieron la iglesia, los fundamentos en la iglesia, el orden que se debe seguir en la iglesia, las doctrinas esenciales de la fe que están en la iglesia. Dios las estableció con sus apóstoles, dejándolas escritas. No nuevos, no a través de apariciones, no a través de siglos.
escapa de eso. Y si con esa actitud humilde continúas aún viendo este estudio, fíjate quién es el vicario de Cristo que Dios establece. Dice en Mateo 20:20, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante Jesucristo y pidiéndole algo. Y él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino, se sienten estos dos hijos míos, Jacobo y Juan, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Cuando los 10, en el verso 24 dice, cuando los 10 escucharon esto, se enojaron contra los dos hermanos. Querían ser los primeros lugares con Cristo. Entonces Jesús llamándole les dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Saben que los reyes y saben que los presidentes de las repúblicas se enseñorean de su nación. Los están alabando, bendiciendo, amando, les avientan besos, los quieren abrazar y besar las manos. Y usted sabe y ellos en su poder se enseñorean para que los traigan cargados y les hagan pleitesía y les adornen las calles cuando vienen y les hagan X y Y y Z. Dice, ustedes saben que así se maneja este mundo con sus reyes. Y les dice Cristo, mas entre ustedes y en ustedes no va a ser así. Dios estableció su reino como Él quiso, no como tú y yo queremos o como se ha cambiado a través de los siglos. Dice, ustedes no va a ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, y dar su vida en rescate por muchos. Dice Cristo, aquí el servicio, el que tú te ofrezcas a los demás para ayudarlos, bendecirlos, ese será mayor delante del Padre. Ese es el mayor delante del Espíritu Santo, ese es el mayor delante de mí y ese es el mayor delante de la iglesia, porque es el que está sirviendo a todos, es el que está bendiciendo a todos, es el que está ayudando a todos, es el que está imponiendo hasta sus propios intereses a un lado para ayudar a los demás. Ese es el mayor, no el que tengas un puesto como rey y seas gobernando, así no va a haber en mi iglesia, no va a ser así. Claro que en Efesios 4 él estableció una jerarquía de liderazgos, pero lo dice también toda la Biblia que todos somos hermanos y Pablo siempre se manejó con humildad con las ovejas. Nunca abusó de ellas, nunca impuso su poder en ellas, más que para la doctrina enseñarles la verdad. Fue estricto, pero no, él tuvo que trabajar con sus manos para comer en medio de las congregaciones. Él tuvo que hacer actividades de trabajo para subsistir. Él no abusaba de ellos, no dependía de ellos y él no estaba enseñoreándose de ellos, y lo explica él bien en sus cartas. Es como lo dejó Cristo y lo mismo los demás apóstoles hicieron eso. Dice Marcos 9:33, ¿quién es el mayor? Y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa le preguntó, ¿por qué disputaban ustedes cuando venían en el camino? Y ellos le callaron, porque en el camino venían peleándose quién iba a ser el mayor entre los apóstoles, el líder. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, no me recibe al que me envió, o sea, su Padre. Vuelve a aclarar Cristo, no se estén peleando quién va a ser el papa entre ustedes, no hay papas. Y estamos hablando que estábamos en Mateo 20:20, después de Mateo 16, después de Mateo 18, donde ahorita hablaremos sobre aquella palabra que la iglesia más grande cristiana, religiosa que existe ahorita, estableció un papado en el siglo III, y a partir de ahí, y luego después lo puso como dogma de fe, y luego lo hizo infalible y es cátedra, y han cambiado las doctrinas apostólicas, han agregado doctrinas de ellos, de hombres, y han adulterado la palabra de Dios, han quitado el segundo mandamiento de los 10 mandamientos en su catecismo, han hecho mucho daño durante siglos a la gente que cree en Dios, como lo hicieron los fariseos a los judíos, y los religiosos a los judíos que traían la Biblia en la mano, pero el pueblo no se daba cuenta porque no leen la Biblia,
porque no buscan a Dios en verdad y entonces se dejan ciegos guiando a ciegos. Y por eso vemos la maldad destruyendo a las familias, donde no se ve Dios protegiendo familias y todas las familias creyendo en Dios y poniendo veladoras. Y no se manifiesta el poder para protegerlos porque Dios no está en esas cosas. Y por eso hay que escuchar lo que Dios dice, quién es su vicario. Entonces, ¿en dónde se basa la religión más grande para llamarle vicario a un hombre cuando Dios no dejó a un hombre como vicario? En Mateo 16. Pero antes que lo veamos, quiero que veamos a quién dejó Dios representándolo a él, a Jesucristo en la tierra. Dice Juan 14, 17, el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no puede verlo, ni tampoco puede conocerlo, ni le conocerá. Dice, pero ustedes que son mis discípulos ya lo conocen, porque mora en ustedes y estará en ustedes. Por eso les digo que no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes, el mundo no me verá más, pero ustedes me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. La vida de Dios en un hijo que se convierte a Cristo, que el Espíritu llega a él, entonces ya podemos percibir a Dios, podemos tener una relación con Dios real, aunque no lo podamos ver, y Él está, o como dice Él, yo vivo. Aunque no me puedan ver, me van a percibir y vamos a tener una relación personal. Voy a platicar con ustedes conmigo, y van a conocer mi verdad, y yo les voy a revelar con mi espíritu todo. Eso es un verdadero hijo de Dios que se convirtió a Cristo. No alguien que sigue enseñanzas en una congregación cristiana que le dicen que tiene que aprender y aprender la doctrina que es impuesta en cada religión. Dios enseña su verdad, Dios enseña su doctrina, Dios enseña. Y entonces, dice Juan, en el verso 25 y mismo dice, yo les he dicho estas cosas aún estando con ustedes, mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él les va a enseñar todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. En Juan 15, 26, un capítulo después dice, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de la verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Clave. El único que da testimonio de Jesucristo en toda la tierra es el Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo usa la boca y la manifestación de su palabra y de la persona de Jesucristo a través de sus hijos en toda la tierra. Pero el que testifica en un corazón humano, el que glorifica a Jesucristo, nada más es el Espíritu Santo. Por eso, los que sí tienen al vicario de Cristo en su vida, los que sí le dan la autoridad al único vicario de Cristo en la tierra, que es el Espíritu Santo en sus vidas, por eso nada más hablan de Cristo, por eso nada más caminan en Cristo, por eso nada más adoran a Cristo, por eso nada más siguen a Cristo, por eso nada más aman a Cristo, a ninguna otra aparición del cielo, a ningún otro engañador que el Satanás anda apareciendo de todas formas y figuras de gente que ya murió, a nadie, tampoco el Espíritu Santo. Tampoco andan hablando doctrinas ahí, cambiando cátedras infalibles y cambiando los dogmas y sacramentos. Por eso sus vidas, los que sí están en Cristo, cambian. Son nobles, humildes, sencillos. Ahora hay muchos evangélicos, hay muchos cristianos que no están en Cristo. Y por eso vemos el pésimo testimonio ahí entre los vecinos. Pero eso no quiere decir que no sea verdad, que sí hay verdaderos cristianos, verdaderos hijos llenos del Espíritu y que Dios los usa con poder y mucho amor y misericordia para llevar su verdad a los vecinos. Entonces el hecho de que exista el mal entre todos los engaños que Satanás ha hecho en las religiones cristianas, metiendo falsas doctrinas, dogmas durante siglos, y también en las nuevas que se han formado, que hay engaños, maestros falsos, pastores que van por dinero y todo, no quita la verdad que si hay iglesias verdaderas del Espíritu, que si hay iglesias llenas del Espíritu, que si hay hijos de Dios llenos del Espíritu. Entonces, la verdad no va a ser quitada porque existe el mal que también nos explica la Biblia, que nos cuidemos que va a haber mucho engaño. Ahora, Juan 16, 7, un capítulo más, dice, yo les digo, conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría, mas si me fuere yo lo enviaré.
Y cuando Él venga, es el único que va a convencer al mundo, a toda la gente, de su pecado. El único que puede convencer a la gente de la justicia divina, que viene un juicio si no quieren aceptar mi sacrificio en la cruz, que va a haber un juicio, y de juicio dice, que va a haber una determinación al final de sus vidas, donde van a ir al infierno o van a ir al cielo. El único que los va a convencer que son pecadores, dice, es el Espíritu Santo. Entonces, un vicario, un hombre, yo, cualquier hombre, no podemos ser vicarios de Cristo. Ni el más grande evangelista, ni el más grande pastor y profeta que hay en la tierra ahorita, no puede ser vicario de Cristo. El único vicario de Cristo Jesús, siendo Cristo Jesús Dios, es Dios mismo, el Espíritu Santo. Es el único que dejó el Espíritu de la verdad. El único que puede implantar la verdad en nosotros. El único que puede revelarnos la verdad a nosotros. Y eso lo vemos en todas las cartas. El único que puede glorificar a Jesucristo es el único que hablará de Cristo, glorificará a Cristo. El Espíritu Santo no glorifica, no anda hablando del arcángel Miguel y del arcángel Gabriel para que le hagamos estatua y le pidamos a ellos. El Espíritu Santo no glorifica apariciones de San Judas, San San otro, San aquellas de las vírgenes. Él no hace eso, Él reprende eso. Eso es idolatría, eso es falsedad de Satanás apareciéndose. Como dijo en Gálatas 2, Pablo, son malditos los que a un ángel venga y les cambie el evangelio. Cambiaron el evangelio, no lo quieren aceptar, pues no van a dejar de decir mentiras, no van a dejar de decir malas palabras, no van a dejar de deleitarse con el pecado en la televisión viéndolo, pero creen que como quiera eso es ser cristiano y van a ir al cielo al morir. No, hay que llorar toda la eternidad quemándose. Y eso es terrible, por eso tenemos que escapar de eso. Ahora bien, el único es el Espíritu Santo, porque dice, deja terminar aquí en el 16, mira, en el verso 13 dice que el Espíritu de la verdad va a hablar nada más la verdad de Cristo, y al final dice, y os hará saber las cosas que habrán de venir. El Apocalipsis fue revelado por el Espíritu Santo, dice, y en el verso 14 dice, Él me glorificará, dice Cristo, nada más el Espíritu Santo me glorificará, tomará de lo mío y se los hará saber. El único vicario de Cristo en la tierra no es un hombre. Los hombres pecamos. Y ahorita vamos a demostrar cómo los hombres no pudo dejar a un hombre la responsabilidad de ser vicario en la tierra, cuando él dijo que no quería como presidentes, que no quería como reyes gobernando todo el mundo la iglesia. Eso no sería entre los hijos de Dios, entre los siervos de Dios, no pasaría un liderazgo único. ¿A quiénes ser grandes? Ayuden a todos y van a ser grandes en los cielos, pero no aquí abajo. No había esa jerarquía mundial. Entonces, como se lo ha hecho creer la iglesia más grande, y por eso ha hecho tantas aberraciones durante los siglos, que mucha humanidad se avergüenza del cristianismo de los siglos. Tantos errores, matanzas, locuras, gobierno, Estado, con iglesia, errores, porque Dios nunca estuvo en eso. Ni está ahorita. Entre tanta idolatría y religiosidad, no está ahí. Entonces, aquí en Mateo 16 vamos a ver de dónde nació, por un texto cuando dice el Salmo 119, en el Salmo 119 encontramos la palabra que dice que la suma de su palabra es la verdad. No nada más un texto, tenemos que armar todos los textos de un tema para ver lo que Dios dice. No de un texto hacer una doctrina como a mí me conviene, que era lo que advertía Pedro cuando las cartas de Pablo, que cambian las doctrinas, cambian por oír espíritus engañadores, porque quieren hacer su propio pecado, quieren ser la autoridad, quieren hacer su poder. Y en ese pecado los engaña el diablo como que Dios les dijo que sí, y cambian nuevos dogmas y dicen que fue Dios. Dios ya escribió por eso la verdad, para que no nos engañara nadie. Dice en Mateo 16, que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o que eres alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y Simón Pedro dijo, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le responde Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti, primero, está hablando él, y tú eres Pedro, sí, eres Petra, pero y luego ya le dice roca, roca, dice, y yo sobre esta roca, bueno, si tú lees el contexto del texto, el tema que está hablando Cristo con sus discípulos en ese momento es, ¿quién soy yo? No está diciendo quién es Pedro, es quién soy yo. ¿Quién dice que soy yo? Fulano, sutano, mangano, ok. ¿Y ustedes quién creen? No, y Pedro no lo contestó, el Hijo del Dios viviente, el poderoso Hijo de Dios, Dios mismo en carne, ¿no? Y el bienaventurado eres, tú eres Pedro, sí. Bueno, sobre esta roca, dice Cristo, voy a edificar la iglesia. Porque si tú lees todo el Antiguo Testamento hay 50 versos y sobre todo 30 especiales y específicos que hablan que la única roca eterna es Cristo, que la única roca eterna es Dios Padre. Los judíos así le llamaban, la roca de su salvación, la roca de mi adoración, la roca de mi protección, la roca de mi edificación. La única roca eterna es Dios, donde cimentaban sus vidas en una roca fuerte. Bueno, en esta roca edificaré mi iglesia. Él está hablando de construir una iglesia. ¿Cómo la va a construir en un hombre? ¿Cómo la va a poner en un hombre? Si el hombre es pecador, miente, se desvía de la verdad, ¿cómo le va a confiar a su iglesia a un hombre? Por eso dejó al vicario de Cristo al Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo es el que revela la verdad. Por eso el Espíritu Santo es el que acomoda la verdad. Por eso el Espíritu Santo es el que nos hace discernir si estamos en pecado o no. Por eso el Espíritu Santo le revela al mundo el pecado, justicia y juicio de parte de Dios. Es el único. ¿Cómo se lo va a dejar a un hombre que de noche a la mañana tiene miedo y lo puede negar 3 veces otra vez? Que de la noche a la mañana puede mentir, que de la noche a la mañana puede caer de la gracia y pecar otra vez. ¿Cómo se lo va a dejar a un hombre que por poder y autoridad puede tratar déspota a los que están abajo? Eso no es correcto. Él se estaba refiriendo a él como la roca eterna, el Dios eterno que le dicen la roca. En él iba a edificar su iglesia. No solo en la cabeza, también en la piedra angular. Él es en él. Por eso el infierno no puede prevalecer contra ella. No porque iba a ser con un hombre, no. O sea, fácil Satanás tumba iglesias aquí, tumba iglesias, hombres allá, siervos de Dios allá y mata. No, él no puede prevalecer el Hades contra la iglesia porque el que la gobierna es Cristo, porque el que la sustenta es el Espíritu Santo. Por eso no puede prevalecer. Y vamos a ver cómo en esta dirección nos hablan los demás versos para sacar esta doctrina y esta verdad y creerle a Dios. Y no es que yo la interprete diferente, vamos viendo cómo vamos siguiendo la verdad en ascenso, pero juntando textos sobre el mismo tema. Entonces, ¿en qué más se basan en este pasaje de que creen que es la roca? Dice en el verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. ¿A qué se está refiriendo Cristo aquí? Pues tenemos que conocer la Biblia y los demás pasajes, ¿a qué se refiere Cristo? Bien, cuando le dice, y a ti, Juan primero dijo, en esta roca edificaré, no en ti que tú eres la roca, no dijo así, dijo, tú eres Pedro, ya dijo que le iba a cambiar el nombre, pero bueno, tenemos que tener fe y creerle lo que Dios está escrito, pero vamos a tener que ver más versos para ratificar lo que estoy diciendo ahorita, pero por lo pronto, le dice, a ti te daré las llaves para que lo que ates, o sea, le da como representación a Pedro de toda la iglesia, de todas las edades, que la iglesia tiene las llaves de parte de Dios, que viene siendo su evangelio, para predicarlo sin adulteraciones, sin maquillaje, y a través de él el Espíritu convenza de pecado, de justicia y de juicio, para que se arrepientan y se salven. La llave para atar a alguien o desatar no es andar haciendo lo que queramos y Dios se someta a eso. No es que yo ahora te ato y el diablo te va a llevar. Ahora yo te ato y el diablo te va a comer. Ahora yo te ato y te corro de la iglesia. Ahora yo te excomulgo porque simplemente me caes mal. No es atar y desatar como queremos. Se está refiriendo a algo más trascendente, glorioso y poderoso.
está hablando que le dejaba a la iglesia la comisión, la gran comisión de Mateo 28 y Marcos 16, de ir a todas las criaturas y predicar el evangelio de Cristo, de poder atar a gente que se convirtiera a Cristo y meterlos al reino del Espíritu Santo. Pero seríamos los portadores de esas buenas nuevas, de esa verdad. Ese es el atar y desatar. Ahora, ¿cómo confirmamos esto? 2 capítulos después, vuelve a salir la misma frase de atar y desatar, en un contexto de perdón, que viene siendo la misma dirección de perdonar. Miren, en Mateo 18, desde el 15, dice así nuestro Señor: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma uno contigo o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos tampoco, entonces díselo a toda la iglesia. Y si no oye a la iglesia, entonces sí téngalo por gentil y por publicano. Pues de cierto les digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Entonces ya nos confirma Cristo que a lo que se refería 2 capítulos antes en Mateo 16, en atar y desatar a Pedro, que era la representación de toda la iglesia, como sucede aquí con un hermano pecador que peca contra ti, no se quiere arrepentir, quiere comportarse como publicano, como pagano, en lugar de un cristiano temeroso de Dios, que ame a Dios en verdad y que ame a sus hermanos y que no quiere someterse a las autoridades que Dios establece ni a las normas. Entonces dice, habla con él, y si no quiere oír, lleva testigos. No quiere oír, exhíbelo en la iglesia. No quiere ir a la iglesia, deséchalo de la membresía, desátalo del reino. Pero viene siendo entonces el mismo concepto de Mateo 16, que la idea de atar y desatar es: mételos al reino o sácalos del reino, pero no por decisión nuestra. Dios estableció cómo. El único que puede salvar, ahí entonces vemos las doctrinas de la salvación, es compartir el evangelio, y el evangelio va a producir fe, porque el Espíritu los va a convencer de pecado, justicia y juicio, y se puedan convertir a Cristo y entregarse a Cristo. Entonces el que salva es Dios, el que agrega a la gente a la iglesia es Dios, pero nosotros somos los ministros, todos sus hijos, de hablar la palabra de la verdad, de atar o desatar. Pero no quiere decir que yo pueda decir, o ni hay en la tierra ningún hombre que ya nació en Cristo pueda decir: yo declaro que tú eres salvo. Yo declaro que tú eres salvo, ya estás atado al reino. Yo declaro que te desato ahorita y te excomulgo. No, tiene que participar también el Espíritu Santo para que suceda una situación así ante Dios, que es el que escribe los nombres de los salvos en un libro de la vida. Entonces no nomás depende de nuestros orgullos, soberbias o decisiones. Tenemos que ver que si hay alguien que está perjudicando a la congregación, que está en pecado y no se quiere arrepentir, y que sigue de grosero y de rebelde, lo tenemos que excluir de la membresía después de pasar todo este proceso y no hay arrepentimiento en él. Eso es desatarlo. Entonces se refiere en Mateo 16 de atar y desatar, es de que la iglesia vaya y comparte la gran comisión, llevar las buenas nuevas de salvación para que se salve la gente. A eso se refieren estos textos. No andar atando bendición. Yo ato a ti que te haces millonario, y yo ato a ti que tú haces. No, son mentiras. Hasta entre el pentecostalismo hay errores doctrinales terribles. Pero aquí nos queda claro en cuanto al vicario de Cristo, que la roca era él, y que a la iglesia se le iba a dar el evangelismo. El Espíritu Santo nada más salva y convence, pero lo hace en la boca de la iglesia, de sus hijos verdaderos, para que se conviertan en espíritu y en verdad. Entonces, como nos explica el apóstol en tantas cartas, Pedro y Juan, no es por sacramentos que se salva a la gente, por meterlas al agua y meterlas a la membresía o pasarlas por un ritual religioso. Tienes que predicarles el evangelio, pero aparte el Espíritu los tiene que convencer de que son pecadores y que acepten salvarse, acepten a Cristo, acepten arrepentirse. Ningún sacramento salva entonces. Y tantos errores que no acabaríamos, pero sigamos en esta dirección para no desviarnos del vicario. Dice, entonces, te quiero poner un mapa viendo sobre por qué de ahí tomaban lo de atar y desatar, pero te quiero poner un mapa en cuanto a esto de cuando sucedió esta confesión de Pedro, que en Mateo 16, viéndolo, contrarrestándolo con Marcos 8, también Lucas 9 hablas de este pasaje. Te estoy poniendo ahorita en pantalla, te voy a poner una tabla y para que veas
cómo está en la Biblia, cómo la secuencia de estos textos y cuando sucede esto, para ir desglosando cómo un hombre, y Pedro no era papa, y no era el vicario de Cristo. A como la primera iglesia se manifestó y está escrita la verdad con sus apóstoles, ahí no hay ningún vicario de Cristo. Hay líderes y columnas en la iglesia que estableció Cristo. Y eso lo dice el mismo Pablo y lo dice el mismo Dios y nuestro Señor Jesucristo, pero vamos a verlo. En Mateo 16, en lo que viene siendo la carta de Mateo, como ves ahorita en la pantalla, vemos las confesiones de Pedro. Es ahí donde lo que estábamos leyendo ahorita, y vemos que después de ese texto, después del verso 20, en el verso 21, Jesucristo anuncia su muerte. O sea, no puede decirle Cristo a un hombre: tú eres el vicario de Cristo, a ti te dejo todo el poder y la autoridad apostólica sobre todos los apóstoles, tú serás infalible y es cátedra, y todos los que tú pongas después de ti, o todos los que los líderes pongan en tu lugar, serán es cátedra, infalibles, y los dogmas que inventes van a ser también verdad. No, no, no. Fíjense lo que pasa después de decirle: yo soy la roca, y tú eres el que representas ahorita a la iglesia. Bueno, lo que aten, o sea, lo que se salven y metan al reino serán, y los que desaten ya lo vimos en el 18. Pero entonces, despuesito de que está hablando Cristo, en el verso 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. O sea, en ese momento les declaró también, y a partir de otras ocasiones dice: y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a convenir: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto que te maten, ¿verdad? Él, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Que no hay más revelación, que no hay mejor mapa que evidencia, que después de decirle: tú eres Pedro, y luego decir: sobre esta roca que les he estado preguntando qué dicen de mí, quién soy yo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero que tú eres Pedro, bueno, a ti te daré las llaves del reino. O sea, la iglesia van a evangelizar, hacer la gran comisión, el Espíritu Santo es el que va a meter en al que vea los corazones arrepentidos, les va a ayudar, pero ustedes llevan la voz. Y le dice, luego ahí mismo después le dice: quítate, Satanás, delante de mí. ¿Cómo le iba a dar a un hombre ser vicario de Cristo, el único representante en todo el mundo de la iglesia, si Satanás se mete a hablar por él? Si Satanás se le mete en la mente y lo puede engañar. ¿Cómo es posible? No es posible, porque el hombre va a fallar, el hombre va a pecar, el hombre puede caer, el hombre o sea, no es posible dejar a un hombre pecador, que también obviamente está peleando contra su pecado todos los días, y puede ser engañado por Satanás como vicario de Cristo. Primero ya nos dijo que él no le gusta eso, no seríamos como los reyes de la tierra en su iglesia, que nadie sería mayor. Segundo, ya vimos aquí, y vamos a ir viendo cómo ya en la práctica de la iglesia no hay vicarios. Bueno, aquí luego lo reprende, le dice Satanás, y luego se transfigura, y quiero llegar a este otro punto. Dice luego en el siguiente capítulo de Mateo, que viene siendo la secuencia, porque acuérdense que el escrito de la carta del Evangelio se dividió en versos y capítulos, como lo hicieron en otro, para poder aprendernos mejor la Biblia y ayudarnos mejor, se dividió en capítulos y versos. Pero el original, este es un escrito continuo, no hay capítulos y versos, en el original griego. Entonces podemos ver aquí que sigue escribiendo, dice: 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y a su hermano, y se los llevó a un monte alto. Aquí está hablando del monte de la transfiguración. Cristo en muchas ocasiones en la Biblia menciona que siempre se llevaba a Juan, a Jacobo y a Pedro. A Juan, a Jacobo y a Pedro. Y de eso te quiero hablar aquí. Primero, antes de hablarte de Juan, aquí en Marcos 8, que ves en la gráfica del lado derecho, viene lo mismo, que habla sobre que Jesús anuncia su muerte, le dice Satanás, y luego viene la transfiguración. O sea, lo mismo que está en un evangelio está en otro. Pasó lo que escribió Marcos, escribió Mateo. Pero en Lucas 8, del 50 al 52, dice que Jesús, no temas, que cuando le dicen que estaba enferma la hija de Zairo,
Dice que a nadie se quiso llevar de los apóstoles, solamente a Pedro, a Jacobo y a Juan, para ir con la niña, y que se metieran cuando la resucitó. En Gálatas, ok, entonces, lo que te comentaba de esto es que hay varios pasajes donde nomás se llevaba a Pedro, a Juan y a Jacobo. Si tú recuerdas, en Getsemaní también se llevaba a Pedro, a Juan y a Jacobo, en Getsemaní. O sea, se puso a todos a orar, luego se llevó a ellos tres más cerca de él, y luego él se fue un poquito más lejos a orar, lo pueden leer ahí. Entonces, ¿a qué voy? ¿Por qué tenía ese interés Cristo de que lo vieran en la transfiguración nada más ellos tres? ¿Por qué tenía Cristo que donde hacía milagros ellos tres estuvieran presentes y estuvieran viendo? ¿Por qué tenía Cristo que en este caso de esas cosas sobresalientes, importantes de enseñanza se llevaba a los tres? Porque los tres iban a ser columna de la iglesia en Jerusalén. Los tres iban a ser las principales columnas, pero no el único gobierno. Iban a gobernar también los ancianos de la iglesia, y la iglesia misma tomaba parte en decisiones, no nada más el liderazgo, como Dios en Apocalipsis dice que Pérgamo dividió con los nicolaitas, separó los líderes del pueblo, las ovejas. Es terrible, eso no se hace. Aunque haya liderazgo, todos somos hermanos y todos nos vemos iguales. No hay superiores. De hecho, los que están en el liderazgo deben de servir a las ovejas, no las ovejas a los líderes. Bueno, ahora bien, aquí vemos, y quiero que leamos esto, en Gálatas 2, 6 al 10, lo que dice el apóstol Pablo, dice: pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Está hablando de los apóstoles. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, de los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado, no papado, para el apostolado de la circuncisión, a mí se me concedió el apostolado de los gentiles, de la incircuncisión, perdón. Y dice el 9, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, los tres que siempre traía a Cristo con él, Jacobo, Cefas, que eran considerados columnas en la iglesia en Jerusalén, como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra y la señal del compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos se quedaran con la iglesia de la circuncisión, los judíos. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres para que con diligencia mandáramos ofrendas, ¿no? ¿Qué dice Pablo? Pues esos que fueron, y ahorita siguiendo la doctrina, te voy a ver unos textos de esto, para que veamos cómo Pedro no era vicario. Hay mucho más información de todo esto. Dice, en Hechos 15, el concilio en Jerusalén. Cuando andaban en ese proselitismo, cuando andaban ellos compartiendo la palabra y convirtiendo y armando las iglesias, Pedro y Bernabé, nos va a explicar el apóstol Pablo lo que sucedió. Pero lo que sucede en Hechos 15 es lo que relata en Gálatas 2 a la iglesia de Galacia, que se estaban desviando a judaizarse. Estaban dejando la gracia de Jesucristo, la salvación espiritual, para hacerla ahora bajo la ley. Y los está reprendiendo Pablo y les explica lo que pasó en Hechos 15, lo que había sucedido. Entonces vamos a leer lo de Hechos 15 con lo de Gálatas 2, donde nos va a quedar todavía más claro que no hay vicarios. No hay vicarios, y no era Pedro, sino que eran tres columnas en Jerusalén, tres apóstoles, pero los apóstoles son los que están en el poder. Dice Hechos 15. Entonces, algunos que venían de Judea, cristianos judíos, enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no van a poder ser salvos. Esto era un error. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, estuvieron peleando a ellos sobre la doctrina,
se dispuso que subiese Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos. Ya en Gálatas dice que también llevó a Tito, pero por eso aquí dice algunos más de ellos, de Pablo y de Bernabé. Con los apóstoles y con los ancianos, no con Pedro. Tenían que ir con los apóstoles y los ancianos porque no había un papado para gobernar las decisiones doctrinales. No había un papado, pues, cátedra que dijera qué se deba de hacer. Sino lo que aquí tenían que hacer es ir con los líderes de la iglesia, que eran los apóstoles y los ancianos, para tomar decisiones en cómo estaban exigiendo circuncidarse para ser salvos, cuando por gracia y por fe se salvaban y tenían ya Espíritu Santo. Cuando el Espíritu entraba en ellos, porque ellos querían imponerles cosas de la ley. Y esa aclaración, entonces dice en el 3, ellos pues habiendo sido encaminados por la iglesia allá en Antioquía y donde andaban, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos judíos, obvio. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, fueron recibidos por los apóstoles, fueron recibidos por los ancianos. Y refiriendo todas las cosas que Dios había hecho con ellos, pero algunos de la secta de los fariseos que habían ya creído, se levantaron diciendo, es necesario que circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos todos para conocer este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Está hablando del suceso que sucedió cuando fue con Cornelio, con un gentil, y toda la familia y los amigos y los vecinos se convirtieron a Cristo siendo gentiles con la predicación de Pedro. Por eso Pedro interviene en esta discusión entre los ancianos, entre Pablo, Bernabé y los que venían con ellos, y en este concilio. Entonces Pedro está apoyando a Pablo y a Bernabé en este momento. Dice, y entonces dice, ahora pues, bueno, dice, los apóstoles para conocer de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó, varones, escogió a los gentiles que oyesen la palabra de la boca del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo Dios entre ellos y nosotros, purificando por la fe los corazones de estos gentiles. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones, hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré a reedificar el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, porque el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles, sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de los ídolos, de fornicación, de ahogado y sangre. Y porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en la sinagoga donde hemos leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles, no a Pedro, a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir varones para enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Y a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales de entre los hermanos, y escribir por conducta de ellos, por conducta de los apóstoles, conducta de los ancianos y de los hermanos, a los hermanos de entre los gentiles que estaban en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud. Cuanto hemos oído que, esto es lo que dice lo que escribieron, ya hemos oído que algunos que han salido de nosotros, de los cuales no hemos dado órdenes nosotros los apóstoles y los ancianos, han inquietado con palabra, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros, a Bernabé y a Pablo con ustedes, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Bernabé y Pablo,
Así que los enviaremos con Judas y Silas, los cuales también les darán palabras para hacerles saber esto mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no a Pedro, a nosotros, no imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias. Que abstengáis de sacrificado digno. Bueno, lo que dice aquí es que Pablo y Bernabé, predicando a los gentiles, llegaron judíos de Jerusalén, cristianos, a decirles que se circuncidaran, si no se iban a salvar. Se pelean con ellos, van a Jerusalén, hablan con todos los apóstoles, defienden la causa a Pedro porque Dios lo usó para salvar a gentiles ahí en Jerusalén, con este Cornelio y su familia, y entonces deciden mandar cartas a los ancianos y los apóstoles para dar autorización de que no deban de circuncidarse ni seguir guardar la ley, pero sí cuidarse de ídolos y de no comer sangre, de otras cosas que deben de cuidarse como gentiles. Y hay paz y son hermanos. Entonces, como vemos, como ahorita veremos, ahora vamos a la parte donde Pablo en Gálatas habla de este episodio, como él explica bien claro que no hay vicario. Miren, y con esto terminamos. Gálatas 1:15. Pero cuánto agradó a Dios, dice Pablo, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y revelar a su Hijo a mí, para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida ni con carne ni sangre, dice Pablo. Yo no fui con los apóstoles, ni fui que me dijeran enseñanzas. Cristo mismo me tomó a mí, me enseñó él la verdad y me la reveló para que yo fuera a los gentiles, dice Pablo. A mí no me mandó Pedro ni la iglesia, a mí me mandó Dios a levantar iglesia. Dice, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. Dice, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, sí subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi ningún otro de los apóstoles. No está diciendo que fue a ver al Papa, fue a ver a los apóstoles, pero vio a Pedro, dice, sino que vi a Jacobo, el hermano del Señor también. O sea, vio a otro apóstol también. Dice, y en esto que yo les escribo, he aquí que delante de Dios que no miento, que después fui a las regiones de Siria, de Cilicia, y yo no era conocido de vista de las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Dice, solamente oían decir que aquel que en otro tiempo los perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí, ya habiéndome convertido. Después, pasado 14 años haciendo el proselitismo, las misiones, dice Pablo, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Se está expresando a Hechos 15, lo que ya vimos ahorita. Pero subí según la revelación para no correr o haber corrido en vano. Dice, no subí nomás porque tuve discusiones con los judíos. Me puse a ayunar y a orar a Dios y Dios dijo, sube a Jerusalén, sube con los apóstoles. Muy bien. Para no correr en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Los que se hablaba que tenían reputación en Jerusalén, con ellos les puse mi causa en privado. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego Tito, él fue obligado a circuncidarse para poder andar ahí. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a lo cual ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese en nosotros. Dice, había falsos hermanos que nos querían condenar por no guardar muchas cosas de la ley que nada tiene que ver con la salvación por gracia y por fe en Cristo y el evangelio de Cristo, que no nos sometimos a ellos. Dice, pero los que tenían reputación de ser algo ahí en Jerusalén, los apóstoles, lo que hayan sido en otro tiempo nada me importa. Dios no hace excepción de personas. Dice, aunque ellos tenían su comisión, yo tenía la mía y la recibí directo de Dios. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Está hablando de su apostolado, de su nivel de maestro, de su nivel de apóstol, de misionero, cómo Dios los levantó para hacer esa obra con los gentiles y no tuvieron nada nuevo que comunicarle a los apóstoles que estaban haciendo esa misma tarea con los judíos. Es lo que está diciendo aquí. Dice, antes del contrario, como vieron que a mí me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión de los gentiles, me habían encomendado el evangelio de la incircuncisión, bien claro, como a Pedro el de la circuncisión, o sea, pone una referencia,
pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí con el apostolado de los gentiles. Dice, la misma jerarquía que Dios le dio a él para evangelizar y servir, a mí me la dio para con los gentiles. No hay ningún papa ahí, sino la misma función apostólica. Pero pone de ejemplo a Pedro, lo mismo que Juan, Jacobo y los demás, pero continuemos leyendo. El 9 dice, reconociendo la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual procuré con diligencia hacer. Dice, y las tres columnas principales que reconocían los ancianos y las iglesias, pues Pedro, Juan y Jacobo, nos dieron la diestra de compañerismo. Órale, vayan ustedes, hagan su tarea con los gentiles, nosotros aquí con los judíos. Pero no había ni un papado ahí, no ha salido ni un papado. Todos tienen la misma jerarquía apostólica. Ahora bien, por eso mismo, inmediatamente después, en el verso 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, porque acuérdense que en el Hechos 15 fueron a Antioquía con Silas y con Barsabás, que iban con la carta de los apóstoles y la carta de los ancianos para decirles que no tenían que circuncidarse. Y dice que en ese momento que Pablo andaba ahí en Antioquía, cuando estaba pasando eso en Hechos 15, vino Pedro con los judíos. Dice, pero vino Pedro a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenarlo, era de condenar. No de condenarlo, pero sí de condenar su actitud. Pues antes que viniera algunas de partes de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron los judíos con Jacobo, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, de los judíos de Jerusalén, de cristianos. Y en su simulación, participaban los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, le dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto a las obras de la ley, nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿acaso Cristo es ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que yo ya destruí, las vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque por la ley yo soy muerto a la ley a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y no vivo ya más yo, mas Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y por eso no desechó la gracia de Dios, pues si porque la ley fuese la justicia, pues entonces por demás murió Cristo. Le da una regañadota a Pedro delante de todos y le dice, eres de condenar. ¿Ustedes creen que esa actitud de Pedro, años y años después que se había ido, dice Pablo que pasó 3 años en Arabia, volvió a Jerusalén, y luego se fue 14 años y volvió a Jerusalén, ya habían pasado 17 años. ¿Ustedes creen que 17 años después de que subió Cristo al cielo, de que Pedro, Juan, Jacobo y todos eran apóstoles de Jerusalén y Pablo de los gentiles, ya habían pasado 17 años, y le da una regañadota a Pablo, eres de condenar, Pedro? ¿Por qué te andas retrayendo? ¿Ustedes creen que si fuera el Papa Pedro andaría haciendo eso? Si fuera el vicario de Cristo, ¿se avergonzaría y no sabía cómo comportarse con los gentiles por temor a los judíos? O sea, tenía todavía pecado como un ser humano normal Pedro. Tenía cosas que afirmar Pedro en su interior, en su moralidad. Había cosas que no estaba haciendo rectamente delante de Dios y Dios permite que lo regañe Pablo, comprobándonos que no puede ser un papa vicario de Cristo, no puede prevalecer la iglesia si un hombre lo ponen al frente. Un gobierno de hombres se puede destruir. ¿Cuántas iglesias no se han destruido en el mundo por los hombres que se van a la corrupción y un tiempo estuvieron en el Espíritu Santo? Iglesias verdaderas, llenas del Espíritu Santo, las ha destruido Satanás. Yo soy testigo de eso. Y en la historia tenemos muchos casos. ¿Cómo creen que un hombre puede ser el representante de Dios en la tierra? Es un grave error. Terminamos. El único vicario de Cristo se llama Espíritu Santo. Es Dios mismo en la tierra. Es el único. Es el único.
El hombre no puede ser un vicario, es cátedra infalible. Huyan, huyan, busquen a Dios, entréguense a Él, arrepiéntanse de todo corazón de lo que creen, para que llegue la salvación a tu alma. Y no te vayas de esta tierra sin esa salvación, porque estarse quemando la eternidad es terrible. Padre, te damos gracias por el día de hoy, la enseñanza que nos has permitido hoy transmitir, pero sabemos, Padre, que solo tu Espíritu puede convencer a alguien de tu verdad, de su pecado, del juicio que tú tendrás contra él y obviamente de la condenación eterna si no quiere oír. Por eso te suplico, mi Dios, ayúdanos, ayúdanos, ayúdanos a ser sencillos, humildes y entender que sin santidad no vamos a poder verte, sin santidad no iremos al cielo, aunque presumamos ser hijos tuyos. Ayúdanos, Padre, a avanzar. Escapen del engaño tanta gente, Padre, que está engañada en sacramentos y religiosidad por siglos. Ten misericordia, Padre, de la humanidad. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Hasta la próxima.